Bien, les saludamos una vez más, hermanos, en esta ocasión, contenta y agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente aquí. Y la presentación de esta hora la hemos titulado Las etapas de la Reforma Pro Salud. Vamos a ver las etapas que a lo largo del tiempo hemos tenido en el mensaje de salud que Dios nos ha concedido. Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, es una cita, y la otra cita la vamos a encontrar en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, ¿hasta cuándo? Hasta aquel día cuando es perfecto. Estos dos textos definitivamente nos están hablando de algo en común, que es el conocimiento, de una progresión, no solamente conocimiento como luz, sino también en los actos. Ahora, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el físico. Fíjense, esta cita de Consejos sobre el Régimen Alimenticio en la página 595 dice, y es parte del apéndice del libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio: aún tengo muchas cosas que deciros, dijo Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Haciendo mención al libro de Juan en el capítulo 16 y versículo 12. Y fíjense lo que se escribió allí en el apéndice de este libro. Jesús sabía, dice el texto, cómo llevar consigo las mentes de sus discípulos. El Señor también sabía cómo presentar a la gente que lo esperaba el gran tema de la Reforma Pro Salud. ¿De qué manera? Paso a paso, en la medida en que se podía soportar y hacer buen uso de él sin herir la mente del público. Recordemos que Proverbios y Oseas hacía mención a un conocimiento en progreso, pero no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito físico. Hoy quizá no tengamos mucho tiempo para interactuar, porque no predicamos ni damos sermones, pero yo quisiera preguntar a manera de poder razonar un poco el gran tema de la Reforma Pro Salud. Cuando nosotros hablamos de Reforma Pro Salud y reforma alimenticia, ¿es lo mismo? ¿Reforma Pro Salud y reforma alimenticia es lo mismo? ¿O la reforma alimenticia está dentro de lo que es la Reforma Pro Salud? Piénsenlo un poco, piénsenlo. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de reforma en pro de la salud, estamos hablando de más amplitud que solamente hablar de la alimentación. Si buscamos en el diccionario lo que significa la palabra reforma, nos vamos a encontrar allí con una palabra compuesta con sufijos, pero la mejor definición que podemos encontrar la vamos a tener del espíritu de profecía. Una reforma dice que tiene que ver con cambio de pensamiento y cambio de hábitos. Pensamiento y hábitos. Hábitos en beneficio de una salud que nosotros le llamamos una salud como integral, que abarca las facultades físicas, mentales y espirituales. Es muy importante tener el concepto, hermanos, de lo que es la reforma en pro de la salud, porque estamos hablando de amplitud de hábitos. Ahora, fíjense esto. Vamos a ver aquí. Cuando hablamos de hábitos, hermanos, estamos hablando que dentro de la Reforma Pro Salud están implícitas la comida, la bebida, el agua, cuánta cantidad de agua debemos de tomar, la exposición al sol, el ejercicio físico, la vestimenta adecuada. Estamos hablando de hábitos de higiene o de aseo, estamos hablando de actitudes. Parece ser que hoy en la mañana se hablaron de las actitudes como parte también de la Reforma Pro Salud. Mi entorno, el cuidado de mis sentidos tiene mucho que ver con mi salud física, conciencia limpia, dice el espíritu de profecía, y desde luego la confianza en Dios. Estamos hablando que reforma en pro de la salud, estamos hablando prácticamente de lo que es el estilo de vida. Cuando hablamos de reforma alimenticia, estamos hablando exclusivamente del ámbito de la alimentación. Ambos, tanto la reforma alimenticia como la reforma pro salud, tienen estas tres características para el desarrollo físico, mental y espiritual. Y para corroborar esto, hermanos, que estamos diciendo de que la Reforma Pro Salud abarca más hábitos que simplemente hablar de la alimentación, veamos este texto que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, 316, que es la introducción de este capítulo. Bastante interesante, hermanos. Cada vez que uno abre el espíritu de profecía es bueno mirar siempre
el apéndice, el contexto en el cual fue escrito el libro y el contexto en el cual fue escrito precisamente en los capítulos que van a preceder. Por ejemplo, en la introducción de Mensajes Selectos, tomo 2, dice: las instrucciones que recibió, refiriéndose a la mensajera del Señor, se referían, dice, a una cantidad de aspectos importantes de la vida. Fíjese bien, incluyendo el régimen alimenticio, el valor del aire fresco, el empleo del agua, la vestimenta, el ejercicio, el descanso, y también se habló acerca de ¿qué? De algo que casi no mencionamos dentro de la Reforma Pro Salud. Está escrito ahí, sobre las drogas tóxicas. Entonces tenemos ya el concepto ahí un poquito más ampliado. Reforma Pro Salud es hablar de hábitos, de estilo de vida. Reforma alimenticia, hemos colocado 2 textos ahí del Espíritu de Profecía que hacen mención al progreso en el régimen alimenticio, que es prácticamente son 2 textos idénticos pero en diferentes páginas. Consejo sobre el régimen alimenticio 553 dice: sea progresiva la reforma alimenticia. No está diciendo la reforma pro salud, dice la reforma de manera puntual, la reforma alimenticia. Página 379 dice: sea progresiva la reforma alimenticia, enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. La presentación que vamos a tener en esta ocasión, hermanos, la hemos titulado Etapas de la Reforma Pro Salud, y por razones de enseñanza o de manera didáctica le hemos colocado nombre a estas etapas. Usted no va a encontrar en el Espíritu de Profecía estas etapas por nombre, pero vuelvo a repetir, le hemos puesto los nombres para a manera de enseñanza. Es mucho mejor poderlo tener de esta manera. Solamente nos vamos a enfocar en las presentaciones que tendremos o las participaciones que tendremos solamente en la etapa inicial y la etapa intermedia, porque es una temática bastante extensa. Vamos entonces a adentrarnos a la etapa número 1, que es la etapa inicial de la reforma en pro de la salud, y tiene que ver con las primeras visiones que exigieron reforma. Generalmente, hermanos, como adventistas del séptimo día, tenemos la fecha de 1863 como inicio de la Reforma Pro Salud. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Espíritu de Profecía, se lee lo siguiente: puede notarse que ella las recibió en estos años 1848, 1854 y 1863. ¿Cómo sabemos que el mensaje de la Reforma Pro Salud tuvo los inicios en el año de 1848? Este texto, que más adelante viene de donde lo hemos extraído. Para saber, dice este pensamiento, que en 1848 hubo una visión que tocaba puntos de salud, debemos de leer una declaración de Jaime White que fue publicada en la revista Review and Herald el 8 de noviembre de 1870. Y escuchen lo que decía esta carta de Jaime White. Vamos a ver. Él dice: hace 22 años, en este otoño, se nos llamó, vamos a ver aquí, se nos llamó la atención a los efectos perniciosos del tabaco, el té, el café, por medio del testimonio de la señora White. Este pensamiento, hermanos, o esta carta más bien, fue escrita en el año de 1870. Así de que aquellos matemáticos sacamos 1870 menos 22 años y se llega a la fecha de 1848. 1848, hermanos, fue el inicio de la reforma en pro de la salud, hablando acerca de ¿qué cosas? Del tabaco, del té y del café, ¿ok? 1848. 1848 y 1851 se llama la atención una vez más al asunto del tabaco. Pero fíjense que aquí aparece una cita en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 311, y presten atención a este pensamiento. El tabaco, se escribió, es una hierba sucia
y que debe descartarse o abandonarse, y a menos que se abandone, el enojo de Dios estará sobre el que la use y no podrá ser sellado con el sello del Dios vivo. Hace unos momentos, hermanos, en la presentación se estuvo hablando del sello de Dios, pero miremos lo importante que era. En esa época, el asunto del tabaco era utilizado por el área que... El área médica, ¿recuerdan la historia? El área médica lo utilizaba. La mensajera del Señor se levanta por instrucción divina y dice: no más el uso del tabaco, porque aquella persona que esté utilizando tabaco en aquellas épocas de 1848 y 1851 no iba, dice, a tener el sello de Dios. Quiero que prestemos atención, hermanos, porque el asunto de la reforma en pro de la salud muchas veces lo enfocamos solamente al área física, pero la reforma en pro de la salud es mucho más espiritual de lo que nosotros nos imaginamos o de la manera en que lo hemos presentado. La reforma en pro de la salud es mucho más espiritual que física, relacionada con el sello de Dios. Bueno, avanzamos con estas fechas y fíjese, Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 310, dice este pensamiento: cuando conquistamos una buena victoria sobre estas cosas, ¿de qué cosas está hablando, hermanos? A ver. No, cuando se conquistó, dice, una buena victoria sobre estas cosas, que era lo que se había dado en la primera luz: el tabaco, el té y el café. Vayamos viendo, hermanos, la progresividad del mensaje, ¿verdad? La progresividad del mensaje. Cuando se conquistó una buena victoria sobre estas tres cosas y cuando el Señor vio, dice, que podíamos soportarlo, entonces fue dada luz con respecto a ¿qué? A la alimentación y al vestido, que generalmente no hablamos de la vestimenta dentro de lo que es la reforma pro salud, pero deberíamos de incluirlo porque tiene que ver con las primeras reformas que se le dio al pueblo de Dios en relación con la reforma en pro de la salud. Pasamos al año de 1854 y fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 310. El consejo ampliado sobre la limpieza y el régimen alimentario se encuentra en un testimonio escrito en el año de 1854. Fíjense, hermanos, mucho tiempo antes de 1863 nosotros ya teníamos mensaje de salud. Mensaje de alimentación, que está incluido dentro del mensaje de la reforma pro salud, pero también se tocó otro aspecto que tiene que ver con la salud también física, y bueno, y no solamente física, sino también mental y espiritual, como es el asunto del aseo y la limpieza. Usted puede ir a la página, esta de Mensajes Selectos, tomo 2, a partir de la página 310, y podemos ver lo que se mencionó allí. Hablando de la limpieza, en el año de 1854 se dijo lo siguiente: entonces vi una falta de limpieza entre los observadores del sábado. Vi que Dios estaba ¿qué? Purificando a su pueblo, a un pueblo peculiar. Él tendrá un pueblo limpio y santo en el cual pueda deleitarse. Vi que Dios no reconocería como cristiana a una persona desaliñada y sucia. Su desagrado está sobre los tales. Nuestras almas, cuerpos y espíritus han de ser presentados irreprensibles por Jesús al Padre, y a menos que seamos personas limpias y puras, no podremos ser presentados irreprensibles a Dios. Hermanos, puse esa imagen allí porque ¿en qué año comenzó la purificación del santuario? 1844. ¿Cuánto tiempo, hermanos, había pasado? Y el texto, en primer lugar, decía el uso del tabaco. Las personas que usan tabaco no podrán ser selladas con el sello de Dios. Cuando se habla del asunto de la limpieza, dice las personas que no se estén limpiando o no estén acatando ese principio de salud, dice, tampoco van a poder estar purificados. Hay un pensamiento del Espíritu de Profecía que dice que mientras allá en el santuario celestial se está llevando la obra de purificación, aquí en la tierra, dice, también tiene que purificarse. ¿Cómo nos purificamos o de qué nos purificamos? No solamente es en el aspecto espiritual y mental. También la reforma pro salud levanta el brazo y hace mención de la limpieza
física. Y ustedes tendrían que leerlo. El asunto de la limpieza es muy amplio, pero abarca el aseo personal, el aseo de casa, el aseo de alrededores y aún el aseo dentro de la iglesia. Año 1854 se habló sobre la alimentación. ¿Cuáles fueron los puntos que se mencionaron en el año de 1854? Control del apetito. Fíjese, desde esa época se le habló al pueblo de Dios el hecho de controlar, tener dominio sobre sus apetitos. Punto número 2, no preparaciones de alimentos muy sazonados, no alimentos grasosos, no alimentos suculentos. Eso es la palabra suculento es un sinónimo también de mucho sazón. Alimentos pesados, porque estaban destruyendo la salud. Los que se niegan a sí mismos, hablando del dominio propio, hemos acortado ahí el pensamiento, pero está hablando del dominio propio. Los que se niegan a sí mismos atesorarán una recompensa en el cielo. Y otra vez aparece esa frase que debería ser muy importante para nosotros. Vi que Dios estaba, ¿qué? Purificando a su pueblo a través del asunto de la reforma en pro de la salud. ¿Qué más puntos se tocaron en la época de 1854? Consumir menos alimentos refinados. Consumo de alimentos integrales, quiere decir, dice el Espíritu de Profecía, enteros, con fibra, que sean libres de grasa. Vi que había muchos en el pueblo remanente que eran enfermizos y que estaban así, ¿por qué, hermanos? Por complacer su apetito. ¿En qué año fue dado este mensaje? 1854. 1854. Generalmente cuando hacemos esta presentación, hermanos, yo invito a la congregación, a la iglesia, a que hagamos un autoexamen de nuestras vidas, porque necesitamos ubicarnos en qué etapa de la reforma pro salud nos encontramos nosotros. No mire al hermano, no se pregunta en qué etapa están los otros hermanos, sino en qué etapa nos encontramos cada uno de nosotros. Con esto vamos a pasar a la segunda etapa, que le hemos llamado la etapa intermedia de la reforma pro salud, y aquí vamos a ver la fecha de 1863. Yo le puse intermedia porque el inicio lo marcó, de acuerdo a la luz que tenemos, el año de 1848. 1863, en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 314, dice: fue en la casa del hermano A. Hilliard en Otsego, Michigan, el 6 de junio de 1863, donde el gran tema de la reforma pro salud fue abierto delante de mí en visión. Aquí se dieron otros puntos, hermanos, que en 1854 no se tocaron o que se volvieron a recalcar aquí en este año de 1863. ¿Qué puntos? Usted puede leer ahí y buscar el Espíritu de Profecía. Yo, por el tiempo, hermanos, hemos resumido el mensaje que se dio en el año de 1863. Número 1, se le habló sobre el vestido, pero ya recuerden que anteriormente ya se había hablado de la vestimenta saludable, pero en el año de 1863 se volvió a hacer un énfasis sobre la vestimenta, pero dando características más detalladas. Punto número 2 de esa visión, y este es un punto bastante interesante, al menos para mí, dice: vi que ahora debemos tener especial cuidado de la salud que Dios nos ha dado, pues nuestra obra no está terminada todavía. Debemos preservar nuestra fuerza para trabajar por su causa. Yo creo que los pioneros, hermanos, en el ámbito de la salud entendieron algo que nosotros quizá no hemos comprendido. Generalmente cuando hacemos una presentación de salud es para que yo tenga salud, es para que yo no me enferme, para que yo no sufra. ¿Por qué estaban preocupados los pioneros con el mensaje de la reforma pro salud? ¿Qué era el énfasis? ¿Qué es lo que estaban preocupados ellos en realidad? ¿Alguien lo nota ahí en el segundo punto? ¿Perdón? En dar el mensaje, es decir,
voy a tener salud, sí, pero el propósito es para que la obra de Dios la podamos, número uno, podamos participar y podamos ser parte de esa obra. Nuestra obra no está todavía terminada, necesitamos cuidar el cuerpo, hermanos. La persona que se enferma automáticamente queda descalificada para poder hacer la obra de Dios. Así que mantengamos eso en mente, hermanos, porque Dios nos ha dado el mensaje de la Reforma Pro Salud. Punto número 3, cultivar una disposición mental alegre, esperanzada y pacífica, porque nuestra salud depende de eso. Acá hay principios, hermanos, principios de salud que están involucrados, los cuales hemos hecho a un lado, pero sin embargo en la visión de 1863 se habló de una actitud alegre. Si usted va a la Biblia, dice que la alegría, ¿qué cosa es? Exactamente. ¿Cuántas veces, es mi pregunta, aplicamos esa medicina a los pacientes? ¿Cuántas veces? Porque en el 1863 la visión tocó aspectos de la disposición mental alegre, esperanzada y pacífica. Podemos decir aquí que estaba involucrada la confianza en Dios, y dice el pensamiento porque nuestra salud depende de esas cosas. Punto número 4 de lo que se trató en la visión era hablar y oponernos a la intemperancia en el trabajo, en el comer y en el beber, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces también nuestra visión se queda muy corta cuando nosotros hablamos de temperancia y solamente lo enfocamos a lo que estamos comiendo y a lo que estamos bebiendo. Sin embargo, otra manera de decir Reforma Pro Salud es obra pro temperancia, aplicada a todos los aspectos de nuestra vida. Eso también se tocó en la visión de 1863. También se tocó el hecho del no consumo de drogas. El punto 6 es muy importante: observar y enseñar los principios de la Reforma Pro Salud. Note algo, note la forma en que está escrito. Observar, ¿quién es primero? Nosotros. Y después, enseñar. Observar y enseñar. Hermanos, no podemos enseñar lo que no estamos viviendo. O sencillamente no puede utilizarnos el Espíritu Santo con poder cuando no estamos aplicando los principios de salud primeramente en nuestras vidas y después enseñar esos principios. Fíjense bien, hermanos, cuál es el mensaje de la Reforma Pro Salud. Observar y enseñar ¿qué cosa? ¿Lo pueden decir? ¿Enseñar qué cosa? Se enseñan los principios de la salud en la Reforma Pro Salud. Punto número 7. No debemos de guardar silencio, debemos despertar las mentes sobre este tema. Hermanos, cuando se empieza a predicar el mensaje del tercer ángel, el espíritu de profecía dice que el mensaje avanza y el brazo derecho avanza también de continuo. Dice, se mueve de continuo y el Señor fortalece el brazo. A partir de esas fechas, hermanos, aquí se da en la visión, en el año de 1863, se le dice al pueblo de Dios: ya no pare, no guarde silencio. Debemos despertar las mentes sobre este tema. Yo creo que si tenemos más tiempo en esta sección, vamos a ir avanzando. Vamos a avanzar a esta parte que es una cronología de años, pero ahora específicamente en cuanto a los productos de origen animal. Y quiero, antes de adentrarnos a esta etapa de la cronología, dar el crédito al doctor Facundo Bich, que fue el que realizó esta cronología. Nosotros la hemos adaptado, hemos añadido algunas cuestiones para el estudio de esta parte, la cronología de las declaraciones de la mensajera del Señor en cuanto a los productos de origen animal. Y mientras nosotros, hermanos, avanzamos en esta cronología de años, nuevamente hagamos un autoexamen de nuestras vidas y veamos en qué parte de la reforma en pro de la salud, específicamente en el área de la alimentación, nosotros nos encontramos como pueblo de Dios. Vamos a avanzar a esta parte. Bueno, 1864. Fíjense bien. En el año de 1864 se escribió este pensamiento: no usamos tocino, pero en su lugar tenemos leche, tenemos crema y tenemos algo de mantequilla.
Yo quiero que presten atención a esta cronología, hermanos, cómo ha avanzado la reforma pro salud, porque es muy probable que si nosotros tomamos el espíritu de profecía y la abrimos en la página 379, vamos a encontrar de que es verdad que ya no debemos de utilizar tocino, la carne de puerco, el cerdo, pero sí tenemos lugar a usar ¿qué cosa? Si yo me quedo en la página 579, voy a encontrar que yo tengo todavía, podemos decir, el permiso para poder consumir estos productos. Pero no olvidemos que vamos a estudiar la cronología, y cómo el mensaje de salud fue cambiando. Vamos a pasar a la fecha de 1870. Creemos, se escribió, que una cantidad moderada de leche de una vaca sana no es objetable. ¿En qué año no era objetable tomar leche de vaca? Ok, en el año de 1879. 1870, los animales de los cuales obtienen la leche no son siempre sanos. La creación animal está llena de enfermedades. A pesar de que se utilizaba de manera moderada, ya se venía anticipando de que los animales podían estar sanos en la mañana, pero morir, dice el espíritu de profecía, morir por la noche. En el año de 1871 se escribió: nosotros utilizamos frijoles hervidos o asados. ¿Y qué le ponemos a esos frijolitos? Crema, o le podemos poner también leche. 1873, fíjense las expresiones que se utilizan. Ahora estamos utilizando un poco de leche y un poco de azúcar. Nunca hemos denunciado tal cosa, ora sea en nuestros escritos o en nuestra predicación. Pregunto, ¿cambió el hecho de tomar azúcar con leche más adelante o lo tenemos permitido? Cambió. En esa época, fíjense bien, en esa época de 1873, dicen no hay ninguna objeción para mezclar o utilizar la leche con el azúcar. 1873 dice no ha llegado todavía el tiempo en que el azúcar y la leche, fíjense bien, sean totalmente eliminados de nuestra mesa. Todavía no es tiempo, en el año de 1873. Los mensajes van cambiando a medida que avanza el mensaje. 1890, vamos a ver aquí, dice, seguimos utilizando, fíjense, seguían utilizando legumbres con crema y con leche. 1894 se escribió: tenemos abundancia de buena leche, también utilizamos fruta y también utilizamos pan. 1895 el mensaje cambia un poco y dice: usamos la crema de la leche de las vacas, pero ahora tiene una característica especial esa leche o esa crema que ellos están utilizando. ¿Cuál era la característica? Que ellos mismos estaban alimentando a los animales. 1899, y aquí vamos a hacer una conexión con el año de 1864. 1899 dice: ya no comemos carne, ni qué más, ni mantequilla, y ahora estamos usando muy poca leche al cocinar. ¿Cuándo sí estaban utilizando mantequilla? En 1864, ¿recuerdan? 1864 consumimos algo de mantequilla. 1899 ya no consumimos la mantequilla. ¿Había avance en la reforma alimenticia? 1899. A partir de 1899, hermanos, hay una nota muy importante o muy interesante, o debería de serlo. A partir de esta época, de 1899, comenzó a aparecer en los escritos: no pasará mucho tiempo, llegará el tiempo. Consejo sobre el régimen alimenticio en la página 426 dice, esta nota se escribió en el año de 1899, el 28 de julio. Según la luz que me ha sido dada, no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar
todo alimento animal. Conforme vayamos avanzando, hermanos, vamos a ver si ya llegó el tiempo o todavía no ha llegado el tiempo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Llegó el tiempo o todavía falta más tiempo? ¿De qué depende ese llegará el tiempo? Aún la leche, escuchen bien, aún la leche, dice, tendrá que ser descartada. La enfermedad se acumula rápidamente y la maldición de Dios está sobre la tierra porque el hombre la ha maldecido. Es decir, que no solamente a causa del pecado estaba sufriendo el hombre, sino también la vegetación y también los animales. El año de 1901, en todas partes del mundo se hará provisión para reemplazar la leche y los huevos. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros estudiamos esta cronología de cómo iba avanzando la reforma alimenticia, nos damos cuenta de que tenemos a un Dios bondadoso, a un Dios compasivo con su pueblo. Dice, en todas partes del mundo se iba a hacer provisión para poder hacer el reemplazo para cuando se tuviese que eliminar de la alimentación del pueblo de Dios la leche y los huevos. Y el Señor, dice aquí, presten atención a esta nota roja, y el Señor nos hará saber cuando llegue el tiempo de abandonar estos artículos. Él desea que todos sepan que tienen un bondadoso Padre Celestial que los va a instruir en todas las cosas. El Señor dará arte y habilidad culinaria a sus hijos en todas partes del mundo, enseñándoles cómo usar para el sustento de la vida los productos de la tierra. Hay dos cosas que se destacan aquí. No solamente se iba a hacer el reemplazo de esos productos alimenticios, sino que también iba a dar la habilidad en el arte culinario para poder utilizar los productos de la tierra y poder tener platillos que iban a sustituir estos productos de origen animal. Vamos a avanzar aquí y yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta presentación porque el tiempo creo que ha llegado. 1901, llegará el tiempo cuando no será seguro usar leche. 1901, hermanos, desde 1864, donde se viene hablando de los productos de origen animal, hasta 1901 todavía el pueblo de Dios seguía utilizando la leche. Pero llegará el tiempo, se empezó a escribir, cuando no será seguro utilizar más la leche. Pero si las vacas son sanas y la leche se hierve bien, entonces no hay necesidad, y presten atención a esa parte porque eso nos va a anticipar a los otros dos periodos que van a venir. No hay necesidad en el año de 1901 de crear un tiempo de angustia con anticipación. La característica del uso de la leche en el año de 1901 fue la de hervir bien la leche. ¿Alguien sabe en qué fecha se surgió el asunto de la pasteurización de la leche? 1882 fue la primera pasteurización que se realizó. 1864 fue cuando se descubrió el asunto de la pasteurización con Louis Pasteur, pero en 1882 fue la primera oficial, la primera pasteurización que se hizo. Por lo tanto, en el año de 1901 la mensajera escribió, está bien, vamos a utilizar la leche, pero ahora hay que agregar la característica que tiene que ser como hervida. ¿Okay? Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar en esta primera parte. En la segunda sección vamos a seguir viendo acerca de otros productos alimenticios, pensando y teniendo en mente si ya llegó el tiempo de abandonar todos los productos de origen animal, en qué etapa de la reforma alimenticia nos encontramos y cómo estamos en cuanto a la reforma en pro de la salud que tiene que ver con los hábitos del pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga.